tú y yo tenemos que ser liberados del pecado. Por eso es vital que permanezcamos en la palabra de Dios. Cuando tú estás permaneciendo en la palabra de Dios, difícilmente vas a pecar. De verdad. Difícilmente lo vas a hacer porque la palabra de Dios está ahí haciéndote libre constantemente. Día tras día te está haciendo libre de eso. Y esa es parte de nuestra meta. Se trata de permanecer en la palabra de Dios para que entonces conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Hola amigos, me da gusto volver a saludarlos y el día de hoy quiero continuar con lo de Juan que hemos estado hablando. Estamos a punto de terminar estos 11 capítulos del Evangelio de Juan. Si recuerdan al principio, cuando empecé a hacer específicamente esta miniserie de Juan, yo les comentaba de lo que veía aquí del apóstol Juan, cómo él toma tiempo para señalar ejemplos específicos de Jesucristo dando vida, como el único que puede dar vida. Comienza en el capítulo 2, convirtiendo el agua en vino, luego con Nicodemo, la mujer samaritana, este hombre que estaba en el estanque, imposibilitado de los pies por 38 años. Después, cuando él alimenta a 5,000 personas en el capítulo 6, capítulo 7, cuando él dice que él es el agua de vida, que el que quiera venga a él. Y llegamos al capítulo 8, donde son los últimos 3 ejemplos de 9 que empezamos a hablar. Y miren, los primeros 6 ejemplos están enfocados en cosas necesarias, ¿no?, en nuestra vida como creyentes, ¿no? Entonces, y luego, pero las últimas 3, Jesucristo quiere dejar en claro cómo es que Él, como el que puede dar vida, empezando en el capítulo 8, nos puede liberar del pecado. Después capítulo 9 nos puede liberar de la ceguera espiritual, 9 y 10. Y luego en el capítulo 11 vemos este ejemplo de Lázaro, donde Él, como el que puede dar vida, es el que nos puede introducir en la vida de resurrección, ¿no? Y que al final nos va a resucitar. Si es que morimos antes de que Él regrese por segunda vez, vamos a resucitar con Él, porque Él es la vida. Él es el que puede pasarnos o sacarnos de la muerte a la vida. Entonces, pero al final lo vamos a terminar de ver este ejemplo, pero mientras tanto vamos a hablar en el capítulo 8. Este capítulo 8 es increíble. Jesús empieza diciendo cómo, por ejemplo, en el versículo 12, Él empieza a hablar de cómo Él es la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate, empieza a hablar ahí, a explicar más acerca de esto hasta el versículo 20, pero después del 21 en adelante empieza a hablar de cómo dice 21, otra vez Jesús dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Entonces él empieza a explicar cómo él viene de arriba, cómo él es de arriba, y empieza a decir que si no creen en él, entonces van a morir en sus pecados. Empieza a introducir a lo que realmente él quiere llegar, pero hacia donde yo quiero que vayamos es el versículo 30, dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Está increíble esto porque la Biblia testifica cómo es que muchos realmente creyeron en él por haber escuchado estas 2 cosas, ¿no? Seguramente habían escuchado más cosas de Jesús, pero aquí menciona 2, ¿no? Que él es la luz y después la invitación de venir a él para que sean... para que no mueran en sus pecados. Y dice que hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Eso es increíble. Y entonces, versículo 31, fíjate, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate, esto es importante que lo consideres, porque Jesús sabe que muchos creyeron ahí en él por la predicación de la palabra, y entonces él dice, es mi forma de verlo, ¿no? A ver, ¿quiénes son los que creyeron? Y todos levantaron su mano, ¿no? Y entonces Jesús dice, ok, ahora este mensaje es para ustedes nada más. Los demás se pueden ir. Y es cuando le empieza a decir, ahora si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta parte es increíble porque Jesucristo ahora está haciéndoles una invitación diciendo, me encanta que acaban de creer, pero ese es el inicio de algo. Ahora se trata de ser mis discípulos. ¿Quieren ser mis discípulos? Tienen que permanecer en mi palabra. Y esto es importante porque miren, permanecer en la palabra es algo que va más allá de simplemente haber creído en Cristo Jesús. Permanecer es hacer tu morada en un lugar y no salirte de ahí, ¿no? O una de las cosas. Y otra es donde hay una mezcla que ya no se puede separar. Así como cuando tú vas y comes algo, no sé, comes unos tacos y están llenos de grasa, todo lo que tú quieras, ¿no? Eso, cuando tú los comes, todo eso ya se fue a tus venas, a tus arterias, o sea, invadió todo tu cuerpo eso. Eso es real, totalmente. No puedes decir, no, solamente pasó, después salió, no. Invadió todo tu cuerpo ya, es parte de ti. Ya eso es parte de ti. Y te va a afectar tal vez o tal vez no, pero ya es parte de ti. Permanecer está relacionado con esto, donde algo es introducido en tu cuerpo, donde se hace parte de ti y ya no lo puedes quitar. Permanecer en la palabra es eso. Y Jesús está diciendo aquí, se trata de permanecer en mi palabra, que mi palabra se haga parte de ustedes, donde no hay una separación entre mi palabra y su vida, ¿no? Y es lo que Jesús, es la misma invitación que Cristo nos hace constantemente. Si queremos ser sus discípulos, tenemos que permanecer en Él. Aprender a permanecer en Él. Eso es bien importante. A permanecer en su palabra, ¿no? Y creo que eso es lo difícil. A veces ahí es donde está el problema. Porque todos podemos recibir su palabra en nuestro intelecto, pero que baje a nuestro corazón cuando ya se hace parte de ti, es donde a veces está difícil. Fíjate, apenas veía este ejemplo cuando Jesucristo está con este joven rico, ¿no? Si se acuerdan, dice que este joven llegó con Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Y él dice, guarda los mandamientos. Y él dice, los he guardado desde mi juventud. Y Jesucristo le dice, una cosa te falta, ¿no? Entonces, pero ¿saben qué? Estaba yo investigando en esto y cuando él habla de guardar, Jesucristo habló de guardar los mandamientos, dice, guarda los mandamientos. Esa palabra guardar se refiere a donde esta parte de guardarlos es en nuestro corazón, donde ya es algo que se hizo parte de nosotros y donde eso va a dar un resultado. Pero cuando el joven dice, los he guardado desde mi juventud, en ese punto en el original se refiere a que los guardó en su intelecto solamente. Solamente se le quedaron aquí, nunca bajaron a su corazón. Eso es muy, muy tremendo, porque miren, otro ejemplo de esto es Santiago, cuando él habla acerca de cuando dice, ustedes son tentados de sus concupiscencias, ¿no? Dice, todo viene aquí, después baja al corazón y después da a luz algo. Es el mismo proceso, creo, para la palabra de Dios. No se queda aquí, sino tiene que bajar a nuestro corazón porque eso va a dar un fruto. Y ese fruto es Cristo totalmente. Cuando la palabra de Dios baja a nuestro corazón, ya va a salir como algo bueno. Va a haber un buen fruto. Así como cuando todo lo malo llega a nuestra mente y baja a nuestro corazón, va a dar a luz el pecado. Esa es la verdad. Entonces eso me sorprendió en esta parte de este joven, ¿no? Porque cuando él dijo, los he guardado desde mi juventud, está hablando que los tenía aquí, los tenía bien presentes. Pero no quiere decir que su vida realmente obraba conforme a esos mandamientos, ¿no? Entonces es importante eso. Y aquí Jesús está diciendo, se trata de permanecer en mi palabra. De ahora en adelante, a ver, acaban de creer, eso está bien, pero ahora lo importante es permanecer en mi palabra. Dice, y entonces después de que permanezcan en mi palabra, van a ser mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué importante es ser liberados por medio de la verdad. ¿Y sabes a qué se estaba refiriendo? ¿A ser liberados de qué? Del pecado que mora dentro del hombre. Del pecado que moraba en ellos, pero también el pecado que mora en nosotros. Entonces, no sé si a veces nos encontramos como estos hombres cuando empiezan a decir, no, nosotros no tenemos pecado, no somos esclavos de nada, somos hijos de Abraham. A veces en nuestra vida nos encontramos así creyendo o asegurando que no tenemos pecado. Pero la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Entonces, aquí Jesucristo está diciendo una verdad que invade a todos los seres humanos y es que el pecado está ahí porque tenemos una naturaleza caída.
pero no quiere decir que tiene que estar ahí para siempre. Aquí está haciendo una invitación a que si permanecemos en la palabra de Dios, vamos a ser libres de eso. Verdaderamente vamos a ser libres de eso. Esto me encanta porque, mira, por ejemplo, Pablo en Romanos es muy claro. En los primeros 8 capítulos, él hace una diferencia entre los pecados y el pecado. Te animo a que leas estos 8 capítulos de Romanos y puedas ver esta diferencia donde él se refiere en los primeros capítulos a una cosa, ¿no? A los pecados, y después empieza a hablar del pecado. Como si fueran dos cosas diferentes. Y en realidad sí lo son en un sentido, porque los pecados son las cosas externas que tú y yo hacemos, ¿no? Cuando tú mientes, cuando tú robas, eso es algo externo. Pero el pecado es algo que está dentro de ti, que es lo que te lleva a cometer los pecados, ¿no? O es por lo cual tú cometes los pecados. Es como si tuvieras una fábrica dentro de ti que produce algo. ¿Y qué está produciendo? Los pecados, ¿no? Entonces Pablo ahí deja en claro que de los pecados tenemos que pedir perdón. Y ahí es donde habla de la propiciación, de la reconciliación, de la redención, ¿no? En los primeros capítulos. Como haciendo referencia a que Cristo, como nuestra propiciación, ya pagó por nuestros pecados. Por eso tú puedes arrepentirte y Él te perdona, sin ningún problema. O sea, tú pides perdón a Dios y Él te perdona. No por ti, sino porque Jesucristo ya pagó el precio. Porque hay un abogado que está intercediendo por ti todo el tiempo, día y noche, dice la Escritura. Entonces, no te perdona porque lo mereces, sino porque hay un abogado que ya pagó el precio o ya ganó tu caso, y eso es increíble. Pero del pecado, ahí mismo en Romanos hace referencia también a lo que aquí Jesús está diciendo, que del pecado tenemos que ser liberados. Tú y yo tenemos que ser liberados del pecado. Mira, si eres liberado del pecado, entonces ya no tan fácil vas a pecar, porque ya no está esa naturaleza o esa fábrica que está ahí dentro de nosotros, ¿no? Y esa es parte de nuestra meta. Por eso es vital que permanezcamos en la palabra de Dios. Cuando tú estás permaneciendo en la palabra de Dios, entonces difícilmente vas a pecar. De verdad. Difícilmente lo vas a hacer porque la palabra de Dios está ahí haciéndote libre constantemente. Día tras día te está haciendo libre de eso, ¿no? Entonces, estás viviendo conforme a la naturaleza divina y no conforme a la naturaleza pecaminosa. Espero que sea claro esto, pero vamos a seguir aquí. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Ellos no entendieron. Fíjate luego el versículo 36. Así que si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme a mí porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Está tremendo porque Jesús no dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. O sea, el problema no era ni siquiera que si eran hijos de Abraham o no. Ellos no entendieron que Jesucristo estaba haciéndoles una invitación a ser libres de la naturaleza caída que aún Abraham tenía y que todos los hombres en la Escritura tenían, pero que fueron liberados por permanecer en la palabra de Dios. Entonces, eso me sorprende porque no entendieron eso, pero sobre todo me sorprende más que acababan de creer en Cristo Jesús, pero la palabra de Dios no estaba hallando cabida en ellos. O sea, la palabra no penetraba en sus corazones. La estaban recibiendo aquí, por eso decían, no, a ver, espérate, eso no está bien. Y yo veo cómo muchas veces así nos pasa. Vamos a una reunión donde se está predicando la palabra, o simplemente tú en la mañana abres tu Biblia y empiezas a leer, ¿y por qué sales de ahí sin nada? O sea, tratas de recordar qué leí y no te acuerdas de nada. Eso no es permanecer en la palabra de Dios. Y eso quiere decir que hay una obra que se tiene que llevar a cabo de liberación en nuestra vida. De verdad. Porque mira, lo que te decía al principio, si no, ellos no aceptaron esta invitación de ser libres del pecado, y eso trajo después una ceguera espiritual, que la vemos en el capítulo 9 con el ejemplo de un ciego de nacimiento. Eso está muy tremendo porque todos, lo vamos a ver en el siguiente video, nacimos ciegos, porque nacimos en pecado, esa es la verdad.
Pero cuando la luz de Cristo viene a nuestra vida, pero no solamente cuando creímos en Él, sino cuando empezamos a permanecer en la palabra de Dios, entonces empezamos a ser libres. Nuestros ojos empiezan a ser abiertos y empezamos a ver la luz. Eso está muy tremendo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego fíjense, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y luego Jesús dice algo importante, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Eso está muy tremendo. Anteriormente hice un video de Isaías 55, cuando él habla de la importancia de oír atentamente y de inclinar nuestro oído. Y fíjense que aquí es lo mismo. Jesús está diciendo, ¿por qué no entienden mi lenguaje y por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Estás de acuerdo que estaban escuchando eso? O sea, ellos estaban escuchando esas palabras que Jesús estaba diciendo, pero lo que Jesús está hablando es, eso no está penetrando en sus corazones, solo está entrando y está saliendo, está entrando y está saliendo. Y ese es el peligro en el cual estamos muchas veces. La palabra de Dios no tiene que entrar y salir, tiene que entrar y hacer su morada dentro de nosotros. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Y Él dice, no entienden mi lenguaje, mi palabra no haya cabida en ustedes. No escuchan lo que estoy diciendo. No escuchan lo que estoy diciendo. Jesús dijo en otra ocasión, cuando hablaba de las parábolas a los discípulos, ellos estaban preguntándole por qué a ellos les explicaba. Y Jesús les dice algo importante, dice, porque ustedes son bienaventurados, porque se les han dado oídos para oír y ojos para ver. Híjole, hermano, qué importante es que ores así. Señor, dame oídos para oír, para que puedas escuchar y atender a lo que se está diciendo. Para que cuando escuchas no sale, sino se va dentro de ti. Se hace parte de ti eso que estás escuchando. Aquí vemos un ejemplo de unos hombres que acababan de creer, pero que la palabra de Dios no pudo entrar en ellos. Y eso causó algo impresionante, que es a donde vamos a llegar ahorita. Fíjate, dice, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Qué tremendo! Luego dice que respondieron los judíos en el versículo 48. Respondiendo los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Hagamos un alto ahí. ¿Quiénes son los que están diciendo esto? ¿Quiénes son los que están diciendo que Jesús tiene un demonio? Son los que acababan de creer en Él hace un momento. Y ahora están diciendo, bien, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Está tremendo, ¿no? ¿Cómo es que puedes haber creído en Cristo y puedes después estar diciendo o blasfemando diciendo que Jesús tiene un demonio? Porque es una blasfemia el creer que Cristo, como el Hijo de Dios, podía tener un demonio dentro de Él. ¿Qué es eso? Que el Espíritu de Dios puede estar ahí, también puede estar el espíritu del diablo. O sea, no es posible eso. No es posible. Pero ellos estaban diciendo eso. Dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran. Híjole, versículo 42, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Porque miren, en el 50 dice, perdón, me brinqué uno. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Nunca verá muerte. Y no está hablando de que no iban a morir físicamente, sino creo que está hablando de cuando la Escritura habla de la muerte segunda, ¿no? De la verdadera muerte, que es cuando seas echado al lago de fuego, ¿no? Con un gusano que no se muere y un fuego que no se apaga. Obviamente ellos no entendían nada de esto. Y entonces ellos dijeron, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Qué tremendo, porque miren, ellos tenían todo ese conocimiento acá, en su intelecto, de Abraham, de los profetas, de la ley, todo. Pero no entendían nada de verdad. Aquí también hay una parte donde Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó.
Y ellos dicen, tienes 30 años y dices que has visto a Abraham, estás mal, Jesús. O sea, no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo. Pero porque todo lo estaban viendo con con su intelecto. Y ahí es donde veo que está el problema. Ahí es donde quiero que nos enfoquemos ahora. No puedes quedarte con toda la palabra aquí en tu mente, en tu intelecto, porque ese es un problema. Porque no te va a dar comprensión realmente del propósito de Dios, del plan de Dios. No vas a poder ver a Cristo. Ellos no podían ver que Él era Cristo porque solo tenían aquí todas las cosas. Cuando tenemos todo nuestro conocimiento aquí en nuestro intelecto, en nuestra mente, no vamos a poder ver a Cristo. Punto, de verdad que no. Es imposible ver a Cristo así. Luego dice, versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este capítulo de Juan 8 es tremendo porque hay un conflicto fuerte entre Jesús y estos creyentes, porque acababan de creer en Jesús. Eso no puedo dejar de repetírtelo porque no sé si alguna vez lo habías visto, que él está discutiendo esto, bueno, no discutiendo, está hablando con estos hombres que están defendiéndose. Eran gente que acababa de creer en Cristo Jesús. Y con esto yo quiero animarte a que no te conformes solamente con escuchar la palabra de Dios en los días de reunión o cuando la lees y solo dices, bueno, ya leí mis 3 capítulos diarios, 4, lo que sea. No te conformes con eso porque eso no es suficiente. Se trata de permanecer en la palabra de Dios para que entonces conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. ¿Cuánto necesitamos ser libres de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros? A eso vino Jesucristo, pero lo hace por medio de su palabra. A veces creemos que nada más por haber creído en Cristo Jesús decimos, no, ya estoy del otro lado. ¿Qué crees que no? Estos hombres creyeron en Cristo, pero no los llevó al otro lado, al contrario. Y no porque no sea bueno creer en Cristo, es bueno creer en Jesús. Pero hay algo más, es el inicio de una verdadera vida. Es el inicio de un cambio de vida, de un cambio de naturaleza. De verdad. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.